Hola, buenas tardes a todos. ¿Cómo están? ¿Los veo bien? ¿Se ven bien? Hola. Te vi la cachucha de algodoneros y dije, wow, un paisano. Estamos de fiesta. Fuimos campeones. Yeah. Sí, estamos contentos, en delicias, porque así es, ganamos el béisbol. Bueno, ¿qué se le va a hacer? Estamos bien y ni modo. Qué gusto verlos, qué bonito ver caras nuevas, platicar con gente nueva cada domingo y al mismo tiempo felicitarles a todos ustedes que son constantes en el servicio, constantes en la asistencia y que son parte de esta familia. Su constancia me llena de gratitud hacia Dios porque solo me hace ver que se sienten parte y que quieren formar parte y que Iglesia Vida es una comunidad digna, apropiada, que los hace sentir en casa y por lo cual uno siempre regresa a donde se siente en casa. Y el día de hoy quiero tratar un tema muy interesante, un tema que realmente ha sido para mí una especie de descubrimiento. Se escucha bien absurdo que digas, descubrí esto cuando había estado en la Biblia de toda la vida, pero que en realidad el hacerlo parte de mi vida y el entender cómo Dios nos llama a santificar un día para Él, cómo Dios nos lleva a guardar el día de reposo con una finalidad, tiene una finalidad mucho más excelente de lo que nosotros nos imaginamos y tiene una repercusión muy sana en nuestras vidas. Y precisamente quiero hablarte de esto hoy, del cuarto mandamiento, el día de reposo. Éxodo 28 al 11, dice, acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, pero el séptimo día es día de reposo para el Señor tu Dios. No harás en él trabajo alguno, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu ganado, ni el extranjero que está contigo, porque en 6 días hizo el Señor los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, el Señor bendijo el día de reposo y lo santificó. Señor, te damos gracias, Padre Santo, porque hoy nuevamente tenemos la oportunidad de estar reunidos, Padre. Y realmente estamos aquí reunidos porque tú instituiste un día en la semana que nosotros apartamos para ti. Un día en la semana donde nos reunimos en torno a ti. Y hoy estamos aquí, Señor Jesús, porque implícitamente reconocemos que tú también eres digno de un tiempo de calidad con nosotros. Y que en medio de nuestros afanes, que en medio de todas nuestras ocupaciones y nuestros proyectos, es necesario entender que tenemos que apartar un tiempo para reunirnos en torno a ti, en el nombre de Jesús. Amén. Si tú estás tomando nota, el título de este mensaje se llama Suficiente. Algo muy importante que nos pasó en el año pasado es que nos obligaron a todos a descansar. Nos obligaron a todos a decir, basta ya de tus proyectos, aquí se para todo, aquí va a haber una reorganización de prioridades, una reorganización de todas las áreas de la sociedad y tus planes y todo lo que tenías en mente, me los paras, por favor. Para mí en lo particular llegaba en un año de muchas actividades. Justo también al mismo tiempo estábamos tomando la iglesia, añadiendo otra actividad a mi vida. Estaba muy motivado, muy expectante de lo que podía venir y ¡pum! Todo para. Y me empecé a dar cuenta de algo. Primero, no sabemos descansar. No queríamos descansar aún y cuando era indispensable para nuestra vida. Y después me di cuenta también qué necesario era el descanso. Qué necesario era hacer un parón. Y al menos en lo particular,
y te hablo desde mi muy particular punto de vista, hasta cierto punto la pandemia fue un descanso en mi vida. Porque venía de una racha de año tras año, tras año, tras año, donde generamos cierta identidad con base en el trabajo y con base en nuestras actividades. Y quizás tú, al igual que yo, te encanta lo que tú haces. A mí me encanta lo que yo hago. Creo que yo siempre le doy gracias a Dios porque quizás en la única cosa en la que fui medianamente bueno, Dios me permitió seguirme dedicando a eso. Y seguía haciendo lo que me gustaba, pero también a veces había cierta carga y cierto afán. Y de pronto entramos en un activismo tan alto que olvidamos este cuarto mandamiento tan importante. Dios le dice al pueblo de Israel, acuérdate del día de reposo. Era necesario que el pueblo lo tuviera en mente. A diferencia de los otros mandamientos que estaban escritos prácticamente en su corazón, el día de reposo no es un mandamiento de corte moral. No es bueno o malo. No hay moralidad en él. Es un aspecto cultural. Y por eso Dios le dice, acuérdate. Porque yo sé que dentro de ti algo te dice cuando estás obrando mal en contra de un hermano tuyo. Algo te dice y te alerta hacia robar, hacia matar, hacia la deshonra a tus padres. Algo te alerta en cuanto a la codicia de una mujer ajena, en cuanto a la codicia de los bienes ajenos. Algo te alerta siempre de estar adorando a otros ídolos. Alerta inmediatamente. Pero el día de reposo, pues yo creo que no sentimos una alerta. Y muchos de aquí sentimos mucha satisfacción en el trabajo. Y mucha satisfacción de verdad en decir, tengo un chorro de cosas que hacer. No encuentro la puerta, pero aquí estamos, ¿no? Hay cierta satisfacción implícita en eso. ¿Por qué? Porque te hace sentir productivo, te hace sentir importante a veces y te da propósito. Estar ocupado nos da propósito y a veces nos da identidad. Pero el Dios creador de toda la tierra se tomó un descanso. No porque estuviera cansado, no porque el respirar el universo y todas las cosas que existieron le hubiera quitado la fuerza. Dios se tomó un descanso para enseñarnos algo. Y por eso tú y yo nos recordamos de eso que Dios nos quiso enseñar. Y Dios se toma un descanso en particular para darse cuenta de la belleza de lo que Él había hecho. Dios es autosuficiente. Dios no nos necesitaba a ti y a mí para sentirse aprobado, para que alguien lo validara. Dios no necesitaba nuestros likes. Dios es autosuficiente, completamente pleno en sí mismo. Y con esa plenitud, Él observa la obra de sus manos y lo único que hace es traer mayor plenitud a sí mismo, traer mayor satisfacción. Pero tú y yo no fuimos creados de esa manera. Y precisamente hacemos y respetamos el día de reposo porque en este día recordamos a Dios. Y la palabra reposo tiene muchos significados. Viene precisamente de esta palabra Shabbat que conocemos en la tradición hebrea. Pero tiene 3 significados que son bastante reveladores de la intención de Dios al dar este mandamiento, que son bastante ilustrativos de por qué Dios mismo lo hizo para mostrarnos a nosotros qué era lo que debíamos hacer con nuestra vida. El día de reposo tiene 3 connotaciones: cese, pausa o interrupción. Un cese, una pausa o una interrupción. Todas y cada una de ellas involucran una acción de parte de nosotros. Durante estos últimos años me di cuenta de que realmente si quería esperar a tener el tiempo para hacer algo importante, para implementar un nuevo hábito, para hacer cosas diferentes de mi rutina habitual, jamás lo iba a tener. Y seamos sinceros, ¿quién ahorita tiene tiempo de algo? Regálenme. ¿Quién ahorita dice, sí tengo todo el tiempo
de ahorita aprender piano. De pronto me daban ganas de aprender piano. Y yo dije, ¿a qué horas? Ya es imposible para mí. Ya a esta edad, con 2 hijos, con responsabilidades, ya es imposible para mí. Mejor le sigo invirtiendo a lo que ya sé, ¿sí? A lo que ya hago. Y en eso sí me profesionalizo, sí invierto, sí adquiero mayor conocimiento, mayor habilidad, pero ya algo nuevo, algo que se sale de la rutina. Y no hay tiempo. Y no hay tiempo para nada. Pero lo que nos lleva el significado del día de reposo a hacer es a tomar una acción y una decisión consciente. Necesito arrebatar el tiempo. El tiempo con tu familia se arrebata. El tiempo para Dios se arrebata. El tiempo para un día irte de día de campo, para un día leer ese libro que quieres leer, para que un día implementes esos nuevos hábitos, lo tienes que arrebatar. Y se lo vas a tener que arrebatar a alguien, ¿sí? Y normalmente somos nosotros mismos quienes no nos permitimos soltar eso. A veces te sorprendería cómo un jefe puede ser accesible. A veces te sorprendería cómo personas que consideramos pueden ser accesibles y que realmente nosotros somos quienes somos renuentes a soltar por el afán, por el deseo de control, por las ganas de sentirme realizado, porque al mismo tiempo eso me ha dado satisfacción. Entonces es necesario que hagamos pausas. El día de reposo como tal es eso, una pausa. Y hay 2 propósitos por los cuales Dios le decía al pueblo que hicieran esta pausa. Y el propósito número 1 era, como Dios lo decía, es necesario que hagas esta pausa, es necesario que respetes el día de reposo para que te acuerdes de quién te hizo. Sí, porque el Creador pudo gozarse y tener plenitud y placer en su propia creación. En sí mismo Él es autosuficiente. Pero tú y yo no somos autosuficientes. Tú y yo nos miramos al espejo y por muy bien que Dios nos haya dotado de cosas o que tengamos muy buena autoestima, siempre va a haber algo que digamos, ay, falta. Tú y yo no tenemos la capacidad de ser plenos en nosotros mismos. Nos miramos al espejo y nos vamos a encontrar cosas que el mismo paso del tiempo ha ido cambiando. Y dices, bueno, abrazas el que, ok, ya está la pancita, me siento a gusto, me veo, mi esposa me posa la pancita, no pasa nada. Pero al mismo tiempo no tenemos la capacidad de sentir un pleno placer en nosotros mismos. Porque estamos diseñados para que este placer, para que esta validación venga de una causa externa. La misma causa que nos creó, el mismo agente creador de nuestra vida es el agente capaz de darle plenitud a tu corazón. Y ese es Dios. Y esa plenitud no viene del espejo, no viene de los diplomas, no viene de los títulos, no viene de los logros. Viene de Dios. Porque al mismo tiempo vas a sentir luego inmediatamente ese vacío. Justo al tiempo de que logres algo, viene el vacío. ¿Sabes? He leído las historias de muchos deportistas de cómo después de un logro monumental, histórico, remarcable, al cual todos le hemos aplaudido, lo que pasa después es se deprimen. El primer astronauta, bueno, que hoy se cuestiona si sí realmente llegó a la luna, no, supongamos que sí llegó a la luna, no voy a entrar en temas de conspiración. Neil Armstrong llega a la luna, Neil Armstrong llega y después de ese gran logro, ese pequeño paso para el hombre, un gran paso para la humanidad, sufrió una depresión sumamente fuerte. Les platicaba hace unos días de Michael Phelps. Después de romperla en Beijing, cae en una crisis emocional sumamente fuerte. Y el mundo había conocido a uno de los atletas más grandes del mundo, pero a Michael Phelps se le olvida inmediatamente después. No somos diseñados para complacernos al 100% nosotros mismos. Todo lo que creemos es una semblanza de lo que Dios un día va a complacer al 100% en la eternidad.
pero no somos capaces de hacerlo. Por lo tanto, esta pausa intencional, esta pausa con propósito, está diseñada para recordarnos el Dios a quien servimos, para recordarnos también cuál es esa posición entre el Dios a quien servimos y al que adoramos y nosotros. Es cuando yo recuerdo que Él es creador y que yo soy criatura. Es cuando yo recuerdo que Él es autosuficiente, pero que yo soy vulnerable. Es cuando yo recuerdo precisamente que el mismo que me hizo es el encargado de sostenerme todos los días de mi vida. ¿Sí? Entonces Dios crea este día de reposo para que hagamos una pausa, para recordarlo en primer lugar a Él. Al mismo tiempo era un distintivo muy marcado entre el pueblo de Israel y todas las demás naciones, porque mientras el pueblo de Israel se reunía, o mejor dicho, cesaba sus actividades y caminaba en torno a un Dios creador, a un Dios fuera de sí mismo, las otras naciones vivían para adorar y servir a dioses que ellos mismos habían hecho. Y ese es justo el mismo dilema al cual tú y yo nos enfrentamos hoy en día. Porque todos adoramos a algo, todos adoramos a alguien. Y al mismo tiempo podemos creer que adoramos a Dios, pero lo que realmente adoramos son estos dioses que nosotros mismos hemos construido. ¿Y a quién tienes en el altar de tu casa? ¿Tu negocio es tu altar? ¿Tu carrera es tu altar? ¿Qué es lo que le prendes veladoras? Porque nos vamos a dar cuenta precisamente en el día de reposo. Porque si yo no puedo reposar un día para dedicárselo al Señor, entonces yo se lo estoy dedicando al Dios del dinero. Entonces yo se lo estoy dedicando a cualquier otra ocupación que exija mi tiempo y que lo demande. ¿Y sabes qué? Estos dioses no han venido a traer libertad. Estos dioses nos esclavizan. Estos dioses no son capaces de satisfacernos. Y aún así vivimos confundidos y engañados de que podemos encontrar esa plena satisfacción solo por pequeños chispazos, solo por eventos aislados, solo por pequeños detalles, pequeños retazos de que creemos que, esta vez sí funcionó. Esta vez sí lo voy a sentir, esta vez sí. Pero nunca llega el esta vez. Porque son incapaces estos dioses de darnos a ti y a mí la satisfacción que necesitamos. Es entonces cuando necesitamos hacer una elección. Como te digo, esta pausa, esta interrupción necesita un activismo de tu parte y necesita un activismo muy específico que tú elijas. ¿A quién le estoy dedicando mi tiempo? ¿A quién le voy a consagrar este día en particular? ¿Se lo voy a consagrar al Dios del trabajo? ¿Se lo voy a consagrar al Dios verdadero? Al Dios creador. Y me recuerda las palabras de Josué al pueblo de Israel, donde les hace exactamente este mismo desafío y esta misma proposición. Escojan hoy a quién van a servir. Saben, todos tenemos que escoger porque todos servimos a alguien. Y Él le dice al pueblo, ¿van a servir a los dioses de sus padres o van a servir a los dioses que están aquí? Y así tú y yo tenemos que escoger. O vamos a servir a los dioses del pasado o vamos a servir a las cosas que ahora decidimos que nos ataran en el presente. Pero Josué hace una excepción y dice, pero mi casa y yo vamos a servir al Señor. Y cada vez que tú y yo nos reunimos y hacemos el cumplimiento de este mandato cultural, decimos, Dios tiene la preeminencia sobre todas las cosas de mi vida. Yo me reúno en torno a Él, yo lo recuerdo únicamente a Él porque entiendo quién es Él y quién soy yo. Entiendo que Él es creador y que yo soy su criatura. La siguiente razón por la que el pueblo hacía esta pausa intencional viene en Deuteronomio 5:12 al 15. Acuérdate que fuiste esclavo en la tierra de Egipto y que el Señor tu Dios te sacó de ahí con mano fuerte y brazo extendido. Por tanto, el Señor tu Dios te ha ordenado que guardes el día de reposo.
Tú y yo somos el testimonio perfecto. ¿Quieres encontrar una razón para decir, Dios, ¿por qué debo hacer una pausa? ¿Por qué debo interrumpir mis actividades y mi rutina? Bueno, mírate al espejo. Y mírate al espejo y agarra un álbum de fotos. Y vas a empezar a ver tu vida pasada y vas a decir, Dios me sacó de algo. Y yo sé que aquí habemos muchos que Dios nos ha sacado, nos ha guardado de algo. Tú dices, hey, yo tengo toda la vida en la iglesia. A mí no me sacó de nada. A mí, yo nací y ya estaba ahí en la iglesia. Es más, me llamo Abdías, o me llamo Miqueas, o me llamo Isaías, o Isaías. Cristiano soy que tengo nombre bíblico. ¿Y tienes nombre bíblico? Di amén. Hay varios amenes. Es más, soy tan cristiano que tengo nombre bíblico, pero te aseguro que puedes mirar a tu alrededor, mirar amigos, mirar familiares y decir, de esto también Dios me ha guardado. Y le doy gracias a Dios porque a lo mejor yo no tuve que aprenderlo en carne propia, pero en la sabiduría y por la fe de mis padres, Dios me ha guardado de muchas cosas. Y también por eso nos reunimos a hacer estas pausas, para recordar de dónde nos sacó Dios. ¿Sabes cuál era la condición del pueblo de Israel? La esclavitud. Y era una esclavitud tan horrible, donde el faraón al mismo tiempo que empieza a ver el crecimiento de este pueblo, se siente amenazado por ellos y les incrementaba el trabajo y les incrementaba la carga. Y ya no les vamos a traer los adobes, y ustedes van a ir por la paja, y ustedes van a hacer los adobes. Y estaba el pueblo constantemente oprimido. Y mientras el pueblo estaba oprimido, era incapaz de siquiera ver o vislumbrar su libertad. ¿Sí? Así bien oprimidos los iba a tener, bien ocupados y bien cansados para que no pudieran salir algún día a adorar a su Dios en el desierto. Y así estábamos en una vida pasada, esclavizados a algo, esclavizados a patrones, esclavizados a enfermedades, esclavizados en depresión, esclavizados en una incapacidad de amar, esclavizados en una amargura horrible. Y cuando tú y yo nos reunimos, le damos gracias a Dios porque Él nos ha sacado de ese lugar, porque Dios ya nos ha sacado. Dice Efesios 2:7, pero Dios, que es rico en misericordia por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia ustedes han sido salvados, y con Él nos resucitó, y con Él nos sentó en lugares celestiales en Cristo Jesús. Ese es nada más y nada menos el antes y después de nuestra vida. Y cuando tú y yo nos reunimos, hacemos esta pausa para darle gracias a Dios, no solamente por de dónde Él nos sacó, sino hacia dónde Él nos está llevando. No damos gracias, no vivimos en el pasado, ay, gracias, yo era. Sí, gracias Dios porque me sacaste, pero al mismo tiempo reconozco que en estos momentos estoy y me encuentro aquí porque sé que la obra que Él inició no ha terminado. Y tú y yo tenemos que vernos constantemente como obras en proceso. No vivimos en el pasado, le damos a Dios gracias por el presente y tenemos nuestra vista en el futuro. Y nos enfocamos en que esta obra que ha empezado va a seguir avanzando y que no fuimos únicamente librados de una vida A para vivir una vida aburrida B. Esta vida es una aventura, esta vida es una vida digna de vivir y provechosa cuando la vivimos en torno a Él. Gracias. A Ismael le gustó el mensaje. Sí, y por eso estamos aquí. ¿Te das cuenta cómo cambia realmente nuestra perspectiva? Ya llegó el domingo, toca la iglesia. Chin, hoy jugaban los Patriotas. Chin, hoy hay partido. Hijo Jesús, vengo bien desvelado, semana muy pesada. Hijo Jesús, la niña no durmió en toda la noche. Tengo que predicar. Y el domingo. ¿Y qué tal si solamente dijéramos, este día me recuerda, es día de recordar? Familia, levántense, familia, alístense pronto.
¿Qué tiene que no desayunemos? Porque mañana es el día donde nos reunimos a recordar. No solamente me reúno para darle gloria a Dios por quien Él es, también me reúno para darle gracias por lo que Él ha hecho y por lo que Él va a seguir haciendo. Y también me reúno porque yo creo que en esto hay riqueza, que en esta reunión hay comunidad, que en esta reunión nos vamos los unos animando hacia los otros. ¿Sabes? Llega un punto donde la iglesia se vuelve una unión tan sana, donde al mismo tiempo nos dolemos con el dolor de algunos y podemos celebrar los logros o las buenas noticias en las vidas de otros como si fueran propias. Y nos da tanto gusto y es tan hermoso a veces tener este cierto juego de sentimientos encontrados, donde podemos llorar con los que lloran y reír con los que ríen, pero eso es la iglesia y por eso nos reunimos y por eso estamos hoy aquí recordando. Nos gozamos y celebramos en estos días porque ya no somos esclavos. Dios nos sacó de esos vicios. Dios nos sacó de esos pecados. Dios rompió esos patrones que se venían repitiendo de generación en generación. Al mismo tiempo, sabemos que como hoy, un día llegará un momento de reposo eterno. Que como hoy, que solamente un día llegará el momento de verdaderamente descansar y ser completamente perfeccionados y plenos en Él. Punto número 3. Dios le dice al pueblo de Israel, guarda el día de reposo para santificarlo. Santificamos aquello que apartamos para Él. Santificar es literalmente poner aparte para el uso o propósito especial una cosa. Wikipedia nos dio un concepto muy interesante. El concepto de mayor profundidad refiere a santificar como la acción que ejecuta un individuo de elevar una cosa, un suceso o una persona a una categoría considerada de mayor trascendencia espiritual para la vida. Y Dios dice que santificó el día de reposo. Y Dios nos manda a santificar el día de reposo, que es otra manera de decir apártalo. Es otra manera de decir, hey, guárdalo, es importante. Es un acontecimiento que yo no designé aleatoriamente porque se me ocurrió. Es un acontecimiento que yo bendije. Porque dice Génesis 2:2 al 3, que cuando Dios termina la creación, santifica el día de reposo y lo bendice. Ningún otro día de la semana tiene una bendición asegurada de parte de Dios. El día de reposo la tiene. Y lo que tiene la bendición no es el día, porque, hey, ¿qué onda con los del sábado? ¿Qué onda con los del domingo? Lo que tiene la bendición es la pausa intencional para reunirnos tú y yo en estos momentos. Este día tiene el propósito especial de una cita divina. Nos reunimos para recordarlo a Él. Nos reunimos para darle gracias a Él. Pero también nos reunimos para buscarlo a Él, sabiendo la necesidad que tenemos de Él, sabiendo cuánto Dios ha impactado nuestras vidas. También nos reunimos, pero al mismo tiempo sabiendo que hay una puerta abierta enfrente de nosotros. Dice Hebreos 10:19, entonces, hermanos, puesto que tenemos confianza para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesús, por un camino nuevo y vivo que Él inauguró para nosotros por medio del velo, es decir, su carne, y puesto que tenemos un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, teniendo nuestro corazón purificado de mala conciencia y nuestro cuerpo lavado con agua. Acerquémonos, acércate. No sé de dónde sacamos de pronto la idea de que yo tengo que haber llenado ciertos requisitos de piedad en la semana para poder tener derecho a venir a la iglesia.
Lo que este pasaje nos dice es: acércate, ven como vengas, pero levanta las manos, porque aún en el pecado más oscuro y oculto que tengas, Dios espera y sabe que la única respuesta lógica para ti es venir y alzar nuevamente las manos a Él, esperando encontrar en Él ese socorro, esperando encontrar en Él esa suficiencia, esperando encontrar en Él la salida. No es de hipócritas. Ay, pero ahí andabas el sábado. Si andabas el sábado en el antro, vente el domingo. Porque esperamos que en una de estas reuniones, porque esperamos que en uno de estos momentos, finalmente vas a entender por qué estás aquí. Y cuando entiendes por qué estás aquí, vas a entender por qué no te hace falta estar allá. Así de sencillo. No hay requisitos, acércate, solamente acércate. Dios pone una cita para acercarnos hacia Él en plena certidumbre, en plena certidumbre. Y si tenemos nuestro corazón purificado de mala conciencia y nuestro cuerpo lavado con agua pura, sí, nada más, que eso no lo producimos nosotros. Tú eres incapaz de purificarte a ti mismo. Dios es el que purifica. Su sacrificio es el que purifica, una vez y para siempre. Por todas tus faltas, Él ha decidido purificarte. Entonces, acércate. Y ahora viene la parte de las pedradas. Agárrense. Mantengámonos firmes en la profesión de nuestra esperanza sin vacilar, porque fiel es aquel que prometió. Consideremos cómo estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras. Estimularnos, no señalarnos. Motivarnos, no condenarnos. Motivándonos. Qué padre es venir y encontrar otras personas que sabes que se están esforzando al igual que tú. Porque si tú sabes la carga que es a veces lidiar con problemas de allá afuera, qué padre saber que hay alguien más que está librando esa batalla igual que tú. Y qué padre saber cómo alguien pelea esa batalla y cómo alguien va ganando. Cómo hay tantos ejemplos de fe en nuestra casa que lo único que hacen es abonar a nuestra fe. Cómo hay tantas personas sirviendo a Dios aún fuera de estas cuatro paredes. Cómo hay tanta gente que es diligente, que se esfuerza, que hace la diferencia desde cada uno de sus trincheras. Eso me anima, eso me motiva, eso me exhorta. Y cada domingo en la mañana es una inyección de puras vitaminas de fe. Es una inyección de puras vitaminas de saber cuántos de nosotros estamos peleando la buena batalla. Y así nos animamos unos a otros. Les dije la pedrada y viene. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros. Y mucho más al ver que el día se acerca. Qué importante es que no olvidemos nunca la importancia de congregarnos. Tú y yo santificamos el día de reposo, le ponemos un lugar especial y luego nos reunimos. Y cuando estamos aquí, estamos todos juntos celebrando nuestras victorias, todos juntos celebrando lo que Dios probablemente no está haciendo en tu vida, pero ya estás viendo en la vida de aquel, y ya estás viendo en la vida de aquel, y cómo Dios nos sostiene y cómo Dios nos guarda. Qué hermosa es la reunión de los santos. Qué hermoso estar juntos en armonía. Qué hermoso es estar en la iglesia. Yo espero que pronto Dios empiece a sanar nuestra relación con la iglesia. Que pronto Dios nos haga empezar a bajar nuestros escudos, nuestros mecanismos de defensa y decir, esto era la voluntad de Dios. Diría San Agustín, spoiler de la serie que iniciamos el próximo domingo, Dios habló del reino y luego vino la iglesia. Y lo que hacemos es anunciarle al mundo que hay un montón de personas dispuestas a hacer la voluntad de Dios en la tierra de los vivientes. Que hay un montón de personas desafiando el status quo, desafiando la escala moral y de valores que se nos quiere ser impuesta por la sociedad. Y que al mismo tiempo no mostramos, es que yo soy muy santo y por eso no me junto contigo. Yo soy muy santo y por eso no hago A o B.
mostramos el amor más excelente, es el amor sacrificial. Mostramos generosidad en lo que hacemos, mostramos servicio en lo que hacemos, porque Dios se alegra aún que venimos a la iglesia a veces a trabajar. Y Dios se goza, porque Dios es Dios de tu trabajo, pero también es Dios de tu descanso. Y en estas interrupciones, nuestro servicio es una expresión de esta gratitud. Nuestro servicio es una expresión de cómo le damos a este momento un día especial en nuestra vida. Dios, no me importa cómo haya estado la semana, hoy me voy a preparar y hoy voy a ir a seguir dando. Hoy voy a ir a seguir dando, hoy voy a ir a poner orden, hoy voy a ir a grabar, hoy voy a ir a poner las letras, hoy voy a ir a cuidar niños, porque es una respuesta del corazón. Durante tantos años, mi esposa y yo estuvimos sirviendo en muchas áreas en la iglesia. Y ¿sabes qué? No lo ves a lo mejor en el momento, pero después trae tanta satisfacción el decir, domingo a domingo le invertimos tiempo, dinero y esfuerzo. Y hoy esos chavitos a los que les damos clases son la siguiente generación que está tomando la iglesia. Esos chavitos que cuidábamos están cantando, están liderando, están aprendiendo, están siendo profesionistas excelentes. Estos niños están saliendo adelante. Y qué hermoso es ver, qué hermoso es tener esa satisfacción de decir, yo iba a la iglesia, trabajaba en el día de reposo, pero no lo hacía en mi rutina, lo hacía para Él. Y aún en ese trabajo Dios pone satisfacción y propósito. Último punto. Celebramos el día de reposo porque reconocemos que Dios es suficiente. Dios es suficiente. Cada uno de los 10 mandamientos tiene un principio escondido. Si tú y yo no celebramos el Shabbat como lo hacen los judíos, tú y yo santificamos el día de reposo, porque hay un principio escondido. No es el descanso en sí, no es el parón de las actividades. Hay un principio. Es el principio de suficiencia divina. Dios es todo lo que necesito. Dios es todo lo que necesito. Me puede faltar el dinero, me puede faltar la salud, me pueden faltar ahorita la paciencia y muchas ganas. Pero si tengo a Dios, entonces todas las cosas me son suplidas por medio de Él. Es paradójico, es complicado, pero es la realidad. Dios es suficiente y por cuanto Él es pleno, Él es capaz de dar suficiencia a todos los que a Él se acercan. Dios es suficiente y nuestra mente finita es incapaz de entender la plenitud, porque vivimos, pesamos y medimos las cosas en términos que empiezan a escasear. Y todo lo vemos como algo que empieza a escasear. Pero el amor de Dios no se ha agotado para tu vida. La misericordia de Dios no se ha acabado. Hoy se extiende un día más. Su gracia te va a acompañar el día de mañana a pesar de la temporada que estés viviendo, porque Él es suficiente. Él es todo lo que necesitamos. Él es capaz de quitarnos todo afán y toda ansiedad en cuanto al futuro. Pero ¿qué pasa cuando lo perdemos de vista? El Salmo 73, uno de mis favoritos. En muchas temporadas de mi vida volvía a este salmo y recordaba lo importante de santificar el día de reposo. Lo importante de tener un momento aparte con Dios. Ciertamente Dios es bueno para con Israel, lo escribe Asaf, para con los puros de corazón. En cuanto a mí, mis pies estuvieron a punto de tropezar. Casi resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes al ver, ¿qué? Ayúdenme. La prosperidad de los impíos. Y nuestro amigo Asaf, un hombre justo, de pronto empieza a ver, oye, pero yo estoy sirviendo en la iglesia, pero yo soy alguien decente, yo no le ando haciendo mal a nadie, y parece que a la gente afuera le está yendo mejor que yo, y parece que a la gente afuera está más bendecida que yo, que estoy ahí.
Yo siento que en algún momento tú y yo hemos tenido estos descontentos, estos desencantos con la vida, con la iglesia. ¿Cómo puede ser que en la iglesia esté pasando más esto malo que si estuviera allá afuera? ¿Cómo puede ser que esté siendo herido aquí al interior? ¿Cómo puede ser posible que a mi amigo, a mi colega, al compota, se la pasa bien a gusto el dominguito? Va, se echa un pescadito, ve un juego de americano, lleva a sus hijos a la plaza, y yo aquí todo cansado, todo estresado, porque se apagó la consola, todo estresado. Asaf había perdido de vista algo muy importante. Tuve envidia de los arrogantes al ver la prosperidad de los impíos. Y ve cómo toda su perspectiva cambia. Y cómo a veces una realidad que puede no estar sucediendo, tú y yo la reinterpretamos. Porque la reinterpretamos a la luz de nuestros desencantos y de nuestras heridas. Y la reinterpretamos a la luz del dolor que puede estar en nuestro corazón. Y dice así el versículo 4, porque no hay dolores en su muerte, y su cuerpo es robusto. No sufren penalidades como los mortales, ni son acetados como los demás hombres. Y me encanta cómo es muy dramático en lo que sigue. Y utiliza frases como, están gordos, y los ojos se les saltan de su obesidad. Y lo que está diciendo es, cómo tienen tantas cosas. Y yo que amo a Dios tengo tan poco. Y luego llega el punto más oscuro de este pequeño relato, este pequeño testimonio, si queremos verlo así. Y dice Asaf, ciertamente en vano he guardado puro mi corazón y lavado mis manos en inocencia. Es en vano. ¿Lo has pensado? Yo sí lo he pensado. Es en vano seguir a Dios. O sea, tengo guardándome toda la vida. Es difícil a veces. Cuesta. Hay que dejar amistades. Hay que dejar hábitos. Hay que buscarle a veces. Es difícil. Y cuando ves o otros prosperan y que tú estando aquí, lo único que haces es sentirte cansado, es más difícil. Cuando pensaba tratando de entender esto, fue difícil para mí. Claro que es muy difícil. Pero Asaf, estás dejando pasar algo importante. Asaf, se me hace que a tu vida le está faltando un elemento trascendental. Y nos lo hace saber. Hasta que entré en el santuario de Dios, entonces comprendí el fin de ellos. Ahí estaba la respuesta. Me faltaba entrar en el santuario. Me faltaba llegar, apartar este día, apartar ese momento, decir, Señor, aquí estoy. Tener este descanso espiritual, este descanso mental, para entender finalmente cuál es el propósito de mi vida, para entender por qué el mal no está siendo recompensado, para entender cuál es mi destino. Cuando mi corazón se llenó de amargura y en mi interior sentía punzadas, yo era torpe y sin entendimiento, era como una bestia delante de ti. Sin embargo, yo siempre estoy contigo. Tú me has tomado de la mano derecha. Es que ese es el santuario de Dios. Ese es el efecto que produce. Dios nunca ha estado lejano. Dios nunca ha apartado de ti su mirada, sino que te toma de la mano derecha. ¿Sabes a quién tomas de la mano? Yo tomo de la mano a dos personas. Dos clases de personas. Son las que más amo. Tomo de la mano a mi esposa y tomo de la mano a mis hijos. No, a ti no, Johnny. Y Dios nos demuestra su amor cuando te dice, yo te tomo de la mano. Aquí estás.
porque camino junto contigo, porque estoy guiándote. Con tu consejo me guiarás y después me recibirás en gloria. Claro que cuando todo cae en su lugar, cuando entramos de nuevo al santuario de Dios, nos damos precisamente cuenta de a dónde pertenecemos. Me recibirás en gloria. Puede que aquí la cosa no esté muy bien en la tierra, pero yo estoy consciente de hacia dónde voy. Yo estoy consciente de ese día, de ese futuro reposo al que un día voy a acceder. Yo estoy consciente de eso y hacia allá me aproximo. Y por último, estas son las frases que más me llenan, entendiendo el contexto de todo lo que nos he contado. Esto lo resume todo perfectamente. ¿A quién tengo en los cielos sino a ti? Fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón pueden desfallecer, pero Dios es la fortaleza de mi corazón y mi porción para siempre. Dios es suficiente. Y hoy estamos aquí declarándolo implícitamente. Dios, tú eres suficiente. 6 días me bastan para hacer mi vida. Pero yo voy a dedicar el 7º día para ir con los otros locos que se reúnen juntamente conmigo, con todos los que Dios nos ha trastornado la mente, porque podríamos estar ahorita yendo de excursión en bicicleta, yéndonos de vacaciones, pero estamos aquí porque conocemos el propósito, porque estamos agradecidos y porque sabemos que Dios es suficiente, que Dios es nuestra porción, que Dios es todo lo que necesitamos, que aunque nuestra carne desfallezca, que aunque nuestro cuerpo sienta dolor, Dios es nuestra porción para siempre. Y si Dios es mi porción, nada me la puede quitar. Dios es mi porción, nada me la puede arrebatar. Yo soy suyo y Él me lleva de la mano por siempre. ¿Por qué no te pones de pie? Yo sé que esto es algo por lo cual muchos hemos pasado. Tener estos desencantos, estos conflictos. Pero hoy estamos aquí para recordar. Para recordar nuevamente por quién estamos aquí. Para recordar nuevamente que Dios es todo lo que necesitamos. Señor Jesús, hoy queremos dejar de poner nuestra mirada en otras cosas, en otras personas. Dios, quiero desviar mi mirada de lo incorrecto. No me importa si alguien tiene más dinero que yo. No me importa si a alguien le va mejor que a mí. No me importa, Dios, porque hoy estamos de nuevo en tu santuario. Y hoy descansamos en ti. Dios, tú haces esfuerzo al cansado y renuevas las fuerzas al que no tiene ninguna. Tú nos invitas a dejar nuestras cargas y hoy aceptamos esta invitación. Acéptala. Es una decisión de parte tuya. Es una invitación de parte de Dios que tiene que ser atendida. Deposita tus cargas. Aprende a descansar en Él. Sabes, no puedes controlarlo todo. No puedes solucionarlo todo. Tus fuerzas son finitas. Tu mente es finita. Tu paciencia se acaba. Pero en Él está la plenitud que necesitamos. Por eso en Él descansamos. El último significado de reposo es un lugar. Si Dios es nuestro reposo, es porque Dios no solamente es la fuente del descanso, sino es el lugar a donde acudo para encontrarlo. Él es el lugar de nuestro reposo. Señor Jesús, hoy declaramos que tú eres nuestra porción, que tú eres nuestra fortaleza. No nos vamos a afanar más, no nos vamos a desgastar más. Hoy descansamos en ti. Hoy sabemos que si te tenemos a ti, lo tenemos todo.
Si te tenemos a ti, lo tenemos todo. Tú eres mi porción, Señor Jesús. Tú eres mi verdadero descanso. Tú eres mi verdadera recompensa. Nada más me gratifica. Nada más me consuela. Solo tú. Tú eres, Señor Jesús. ¿Por qué no cantamos fuerte haz de este canto una oración?